Una vez creada la capa de persistencia, vamos a crear un modelo o capa de lógica de negocio en la que vamos a hacer uso de dicha capa para hacer operaciones básicas como por ejemplo añadir un libro, eliminar un libro o recuperar algún libro a partir de su clave primaria. Para operar con la capa de persistencia utilizaremos el API JPA. El API JPA forma parte del Java Enterprise Edition. Las clases e interfaces principales se encuentran en el paquete Java Persistent API de esta edición de Java. Y concretamente, el elemento más importante, la interfaz más importante que vamos a utilizar para manipular una capa de persistencia con JPA es Entity Manager. Entity Manager es una interfaz que proporciona un amplio conjunto de métodos para realizar operaciones sobre una capa de persistencia. Las 4 operaciones básicas como crear una nueva entidad, eliminar entidad, modificar entidad o recuperar entidad, que serían las llamadas operaciones CRUD, pueden realizarse con métodos de dicha interfaz. Por ejemplo, pues tenemos aquí el método persist, que serviría para poder hacer lo que equivaldría a un inserinto dentro de la capa de persistencia, o sea, añadir un inserinto en la base de datos, una nueva entidad, un nuevo registro. Tenemos otros métodos, como por ejemplo el método find para recuperar una entidad a partir de su clave primaria. Tenemos también el método remove para eliminar una entidad y tenemos también el método merge para poder actualizar una entidad en la base de datos, el equivalente, a un update. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio que tenemos aquí, en el que ya creamos en el vídeo anterior la entidad libro, pues vamos a crearnos una clase de lógica de negocio que formaría parte de lo que sería el modelo, gestión libros, paquete modelo, en el que vamos a implementar dichas operaciones básicas. Lo primero, Entity Manager es una interfaz. ¿Cómo obtenemos un objeto Entity Manager? Una implementación de dicha interfaz. Pues nos vamos a crear un método privado que va a ser utilizado por los métodos de negocio que hará esa tarea, obtener un Entity Manager, ¿vale? Bien. Manager, obtener Entity Manager. Los Entity Managers se obtienen a partir de un Entity Manager Factory, que a su vez es obtenido utilizando un método estático de Persistent, una de las pocas clases que se van a utilizar del JPA, porque la mayor parte de los elementos que utilizamos del API son interfaces. Pues Persistent, como digo, tiene un método estático que se llama Create Entity Manager Factory, que nos devuelve un Entity Manager Factory con el que podemos crear Entity Manager. Para crear un Entity Manager Factory hemos de proporcionarle el nombre de la unidad de persistencia. En el Persistent XML, como vimos anteriormente, pues ahí hay definido una unidad de persistencia, lo podemos ver aquí en la pista de diseño o en código. Este es el nombre que se le da por defecto, la unidad de persistencia, y es el que deberíamos utilizar para poder decirle al Create Entity Manager Factory que nos devuelva un Entity Manager Factory. Manager Factory. Bien, a partir del Entity Manager Factory ya podemos crear el Entity Manager. Disponer de un método, dicha interfaz, que se llama, vamos a importar los elementos, se llama Create Entity Manager, que devuelve un Entity Manager asociado a esa unidad de persistencia. Este método lo iremos llamando con los distintos métodos de negocio que vamos a implementar. Por ejemplo, vamos a implementar un método para agregar un libro. Agregar libro. Va a recibir un objeto libro y tiene que hacer la inserción de el almacenamiento de dicho objeto en la base de datos. Es decir, lo que va a hacer es un persist a través del objeto Entity Manager. Bien, pues obtenemos el Entity Manager. Llamando a este método que nos hemos implementado, y todas las operaciones que se hacen en la capa de persistencia que implican modificación en los datos, como el persist, el merge o incluso el remove, tienen que estar englobadas dentro de una transacción, porque si no quedarían realizadas en memoria y no se reflejarían definitivamente en la base de datos.
Entonces, cada vez que hagamos unas operaciones de ese tipo, tenemos que iniciar una transacción. Para gestionar transacciones, vamos a utilizar uno de los elementos del API JPA que se llama Entity Transaction, concretamente la interfaz Entity Transaction. Entonces, declararemos un Entity Transaction y a través del Entity Manager tenemos un método para crear un Entity Transaction. Vale, que sería el método, vamos a ver, lo tenemos aquí, GetTransaction. Ya tenemos el Entity Transaction y podemos iniciar una transacción, importamos a través del método Begin. Entonces, todas las operaciones que hagamos a partir de ese momento estarán englobadas dentro de una transacción que, al confirmarse, harán que esas operaciones que se van a realizar en la capa de persistencia se reflejen en la base de datos. Concretamente, nosotros lo que vamos a hacer es persistir una entidad, es decir, a través del método persist del Entity Manager le pasaremos el objeto libro y se insertará el registro correspondiente en la base de datos. O sea, no tenemos ni que obtener conexión, captura de excepción. Todo es bastante más simple en JPA que utilizando JDBC. Una vez realizada la operación, confirmamos la transacción. Si hubiera alguna excepción y la transacción no se pudiera confirmar, pues automáticamente quedaría rechazada y, por supuesto, no quedaría ninguna información en la base de datos. Una vez finalizado, cerramos el Entity Manager. Y bueno, el persist ha sido la operación para insertar un registro. Si lo que queremos es eliminar un registro, o sea, eliminar un libro, bueno, primero vamos a ver recuperar libro, porque como vamos a ver a continuación, esta operación la vamos a necesitar también a la hora de eliminación. O sea, primero vamos a ver cómo obtener un libro, es otra de las operaciones CRUD, a partir de su clave primaria, que en nuestro caso es el ISBN. Recuerda que cuando se creó la entidad, el ISBN viene anotado con @id, que significa que se trata del campo primary key. Bien, pues a partir del ISBN. Por tanto, nosotros lo que hacemos es una llamada, en este caso, al método find. Lo primero es obtener un Entity Manager, por supuesto, para llamar al método find. En este caso no necesitamos iniciar transacción, puesto que no se trata de una operación que vaya a actuar sobre la base de datos. Entonces llamamos al método find, al que hay que pasarle dos datos. La clase, como en forma de objeto class, del tipo de objeto que vamos a recuperar, un objeto libro y la clave primaria. Entonces, esto nos devolvería el objeto libro que cumpla la condición de tener esa primary key, es decir, sería el equivalente a un select. Pero como ves, solamente con dos instrucciones. Básicamente es con una, porque el Entity Manager, esta primera instrucción es para obtener el Entity Manager. Método find, que es tipo de clase que quiere recuperar, y clave primaria, y nos devuelve el objeto. Si no hubiera ningún libro con ese ISBN, esta instrucción nos devolvería null. Por lo tanto, ese método devolvería null. Bueno, vamos a ver ahora el de eliminar. Lo normal es que vayamos a eliminar un libro a partir también de su clave primaria. Pero la eliminación de los libros se hace a partir de un método remove al que le tienes que proporcionar el objeto que quieres eliminar. Entonces, lo primero sería obtener el libro y una vez que lo obtenemos, haríamos una llamada al método remove. Entonces, estas dos instrucciones, o bueno, podríamos simplemente llamar directamente a ese método obtener libro. This.obtener libro, le pasaríamos el ISBN y esto ya nos devolvería el objeto libro, que se lo pasaríamos al método del Entity Manager llamado remove. Vamos aquí a obtener el Entity Manager. Instrucción Entity Manager.remove. El método remove le pasamos directamente el propio objeto libro que queremos eliminar. Tanto aquí vamos a ver. Vamos a hacer la llamada close para que cerrar siempre el Entity Manager es una buena costumbre. Aquí vamos a ver, vamos a modificar un poquito esto para poder hacer la llamada al close antes del return, evidentemente.
el objeto libro L, y sería esto lo que devolveríamos. Pero antes vamos a hacer la llamada al método close para eliminar los recursos que ese Entity Manager pudiera estar utilizando y bueno, pues, optimizar la aplicación en cuanto a rendimiento. Por último nos quedaría el actualizar. Simplemente, pues en este caso, recibiríamos el objeto libro con unos cambios que se hayan podido hacer en la capa de presentación, y si lo queremos reflejar esos cambios en la base de datos, pues simplemente tendremos que hacer un MERS. Método para llamar al método MER, pues también habría que iniciar una transacción, porque es una operación que va a implicar cambios en la base de datos. Bien, aquí habrá visto también un pequeño detalle, lo hemos dejado así sin hacer, y es remove también implica cambios en la base de datos. ¿Qué pasa con la transacción? Pues también habría que haberla hecho. Vamos a copiar aquí estas instrucciones, porque en la eliminación también es necesario incluir las operaciones dentro de una transacción. En el caso de que esta clase, en vez de ser una clase normal Java, como tenemos en este caso, hubiera sido un Enterprise Java Bean, la creación del Entity Manager, inicio, confirmación de transacción, no habría sido necesario hacerlo explícitamente, puesto que el contenedor JB, cada vez que se llama un método, se encarga él mismo de iniciar y confirmar una transacción automáticamente, por lo cual el código todavía se habría reducido aún más. Bien, bueno, pues vamos a ver la actualización del libro, que como digo, pues bueno, requiere obtener el Entity Manager, por supuesto. Vamos a ver. Iniciar la transacción. Y aquí lo que haríamos es una llamada al método merge, al que le pasaríamos la entidad, es decir, el objeto libro que queremos actualizar en la base de datos. Se haría una confirmación, commit, y finalmente el cierre del Entity Manager. Bueno, pues como ves, estos métodos simplifican bastante las operaciones de acceso a datos. No tenemos que andar con conexiones y directamente el Entity Manager tiene unos métodos muy simples que nos permiten hacer las 4 operaciones básicas sobre una base de datos. Nos estaremos preguntando, ¿y qué pasa si queremos recuperar un conjunto de libros o eliminar un libro por un criterio que no sea la clave primaria, o obtener un libro que no sea por la clave primaria, sino a partir de su título, etcétera? Para ello tendríamos que recurrir a las queries, que también es posible crear queries en JPA. Lo veremos en el siguiente vídeo.